Bueno, empiezo a escribir como todo adolescente, más o menos hacia mis 16, 17 años. Pero bueno, nada serio. Apuntes en un diario, cualquier cosa de esas. Pero escribir en serio es algo que yo decido hacer cuando tengo 18 años. Es decir, cuando salí de secundaria, estoy en la universidad. Y lo hago porque me doy cuenta que es algo que necesito hacer. Me doy cuenta que es una actividad que tiene sentido hacerla, ambición o sueño, deseo ser escritor. Necesito de esta manera decir cosas que no puedo decir de otra forma, cosas, cosas mías, cosas también que se están viviendo acá. Y es así como decido ser escritor, pero bueno, es ese producto también de pues una historia previa, ¿verdad? Vengo de un ambiente familiar donde se lee mucho, mis padres leían mucho, mi mamá me enseñó a leer a temprana edad y ya de alguna manera tengo alguna familiaridad con la literatura. Pero ese paso de ser un lector bastante ávido, bastante curioso a ser escritor se da en ese punto, ¿no? Bueno, la poesía significa para mí varias cosas. Primero, una forma de conocer el mundo, una forma de entender la vida, una forma de entender cosas de la realidad que no se pueden entender de otra manera. La ciencia entiende la realidad desde una perspectiva muy particular, a partir de los datos, de la interpretación de estos datos. La filosofía busca una interpretación general de la realidad. En cambio, la poesía lo que busca es, desentrañar la profundidad de lo real a partir de la expresión muy intuitiva, si se quiere, de la realidad, pero esos chispazos de la realidad, ¿no? Lo que los románticos llamaban la inspiración o la musa de los antiguos, ¿no? Pero también es una forma de vida. Yo creo que la poesía, por lo menos para mí, no puede ser una diversión, ¿verdad? Un pasatiempo, sino que es algo que se integra en mi vida, es algo que me define también como individuo. Pues es una pregunta bastante difícil. Yo no sé, quizás no soy la persona más apta para responder esa pregunta. Más bien, yo lo que, yo lo que veo, ¿no? Es la obra poética como un proceso de búsqueda. En cada etapa de la vida, uno está en diferentes búsquedas, queriendo entender diferentes cosas, queriendo vivir, experimentar diferentes cosas, y es un proceso de búsqueda. Yo no sé, me resisto un poco a querer definir mi obra, porque creo que lo más fascinante sería, ver qué es lo que se está buscando, qué es lo que se quiere expresar, ¿no? Bueno, quizás eso tiene que ver con las búsquedas. En buena medida tiene mucho de culpa la lectura de ciertos autores en mi adolescencia, como Borges, parcialmente, ¿no? Kafka. Y luego, el encuentro, conocimiento con de la literatura salvadoreña y latinoamericana, ¿no? Roque Dalton, Julio Cortázar, César Vallejo, era José Lezama Lima, algunos de estos autores cubanos que pertenecieron, al igual que Lezama, al grupo Orígenes, ¿no? Cintio Vitier, por ejemplo, o Eliseo Diego, son autores muy importantes en diferentes momentos para mí. Me van revelando diferentes caminos, ¿no? Diferentes formas de preguntarme poéticamente por las cosas. Sí, es un género en el que yo llegué de forma natural, por así decirlo, porque aparte de la creación poética, yo creo que es importante que se reflexione acerca del hecho poético o del hecho literario, ¿no? Son para mí dos formas complementarias de acercarme a la literatura y que, de alguna manera me han abierto, eh, nuevos intereses o nuevas actividades, ¿no? Intelectuales.
Me fascina bastante el ensayo, siempre me gustó mucho, siempre me interesó mucho el caso de poetas que han sido ensayistas, por ejemplo, Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante, no solamente la creación literaria como tal, sino esa reflexión que luego no es una reflexión estrictamente sobre una creación artística o literaria, sino que también es una forma de reflexionar sobre la sociedad, sobre la condición humana, sobre los problemas de nuestro tiempo. Desde hace varios años yo estaba lidiando con la narrativa y bueno, no me he atrevido a publicar nada, ¿verdad? Porque todavía no me convence nada, pero me fascina mucho, además es un desafío importante y además, bueno, la narrativa, la novela, leo más novelas que cuentos sobre todo, eh, abre posibilidades de expresión, de vivencias, de cosas que también creo que es necesario decirlas, ¿no? Y me hace falta decir cosas todavía. Bueno, creo que hay una cantidad de gente joven que está haciendo cosas muy interesantes, es en narrativa, y en poesía veo gente bastante joven pero muy consolidada en muchos casos. Eh, Creo que sigue siendo un problema el tema de la publicación en Salvador. Ha sido un problema de muchísimas décadas y no veo por de pronto como visos de solución a ese problema. Eh, por otra parte, yo creo que también, aunque hay, como te digo, gente muy brillante, muy talentosa, gente joven, ¿verdad? Y también hay gente, pues, ya con una trayectoria consolidada, así. Yo creo que sigue siendo un tema pendiente el de la cualificación intelectual y académica del escritor, ¿no? Decía Alejo Carpentier, este novelista cubano, que bueno, eso lo está diciendo como en los años 60, pero creo que es válido todavía, que a nuestros escritores latinoamericanos nos hace falta todavía mucha cultura filosófica, mucha cultura enciclopédica. Y eso no con afán de erudición, ¿no? La erudición realmente es un saber inútil, un saber trivial, sino que, bueno, él habla de la necesidad de esa cultura filosófica, de ese conocimiento enciclopédico en el buen sentido, no en el sentido que tenía el proyecto enciclopedista de los ilustrados franceses, porque eso permite crear una literatura que pueda expresar de manera más profunda, bueno, los problemas, las situaciones, la condición humana que es constante, ¿no? Yo creo que eso sigue haciendo falta. Bueno, fue una experiencia importante. Lo peculiar de esa experiencia, estamos hablando de mediados de los años 80, o las postrimerías de esa década, es que, bueno, los grupos literarios que surgen en los años 70, en los años 80, están muy mezclados en actividades políticas. Y bueno, mi pertenencia al taller Cibalbá y bueno, mi experiencia política de esos años, que fueron cosas que estaban bastante relacionadas y relacionadas de una forma, bueno, bastante lógica, bastante natural, me permitieron conocer a jóvenes, a personas de mi edad, que compartían las mismas inquietudes estéticas y las mismas inquietudes políticas que yo tenía. Y es una experiencia interesante. Es decir, no era un taller en el sentido que tienen los talleres ahora, ¿no? Un taller donde uno va, hay una persona que te enseña técnicas literarias, uno socializa lo que escribe, hay un proceso pues bastante didáctico, bastante formativo. Bueno, de alguna manera lo había, se invitaban escritores
como Ricardo Lindo, Francisco Andrés Escobar, Salvador Juárez, ¿no? Que compartieran con nosotros, leíamos lo que hacíamos, pero sobre todo era una experiencia de camaradería y de actividades políticas, algunas en común, otras en diferentes áreas, ¿no? Yo creo que eso es importante, yo creo que es importante para alguien que está iniciándose, tener contacto con otra gente que anda con las mismas inquietudes. Ahora bien, luego esto es una etapa, ¿no? Uno no puede andar perpetuando esa etapa, que es una etapa formativa, sino que es necesario luego lanzarse a la creación individual, ¿no? Pero bueno, esa etapa al taller que fue muy significativa, muy rica, muy llena de vivencias, trágicas algunas incluso, de alguna manera me posibilitó posteriormente, bueno, hacer lo que he llevado. Bueno, yo no soy profesor de literatura, pero sí recomiendo la lectura de autores nuestros, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos hablado un poco del ensayo, creo que un ensayista muy importante en el tema de la identidad cultural, de las tradiciones, de dar una visión pues poética, pero también académica de la historia salvadoreña es Pedro Chofra Rivas, ¿no? Sus ensayos antropológicos son importantes, aparte que su obra literaria también tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene una vitalidad impresionante. Bueno, obviamente pues Roque Dalton para mí es una referencia casi inevitable. Yo me he dedicado a investigar la obra de Roque Dalton, escribí una biografía sobre él y escribí un trabajo de posgrado sobre su obra, ¿no? Me parece que es un autor de una poesía que sorprende, ¿no? Que rompe la tradición literaria, poética salvadoreña de mediados del siglo XX. Y creo que tiene mucho potencial, ¿no? Luego Claribel Alegría, yo creo que aparte de poeta también es una excelente novelista y una cultora de un género que ahora se ve muy menospreciado en la academia, que es el testimonio. Y obviamente, bueno, Salarrué, Claudia Lars, que son como los pilares fundamentales, ¿no?